Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Venimos con una charla maravillosa. Se va a llamar Las Escrituras Sagradas por medio de la Biblia. Son versículos bíblicos. Quédate y comparte las charlas. Suscríbete, es gratis. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta charla. Amado Santo Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, oh Padre Celestial, por la vida, por la salud que nos permite, Señor, estar vivos y sanos. Gracias, Padre, por los alimentos, por este día. Te pido, Señor, que descienda el Espíritu Santo, Señor, y que nos ayude, Padre, que guíe esta charla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperemos que sea de su agrado. Comenzamos. En Mateo 22, 29, Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. A veces leemos las Escrituras y no les podemos entender, no podemos comprenderlas. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios quite todo velo espiritual de ti, de mí y de toda la humanidad, para que cuando vengamos en búsqueda de Jesús, Dios nos pueda abrir el entendimiento y quite ese velo espiritual, para que podamos entender a la palabra de Dios. Mateo 26, 54. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? A veces pasan cosas en la tierra que uno a veces no comprende y no entiende, pero es necesario a veces que pasen. Tal vez estás pasando por una situación difícil hoy en día, por una prueba muy grande. Es necesario a veces para buscar de Dios. En Mateo 12:24 Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Solamente Dios sabe por qué a veces no le podemos entender a su palabra, pero Dios poco a poco va a ir quitando ese velo espiritual y nos va a ir dando esa firmeza en su palabra y nos va a dar fe. Nos va a dar fe y la esperanza es Cristo. Por medio de Jesús podemos tener una vida eterna. En Primera de Juan 3:18, hijos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque a veces decimos que leemos la palabra, que leemos la Biblia, escudriñamos las Escrituras, pero pues ¿de qué nos sirve? O sea, no nada más es decir de lengua que la amamos, sino hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica. En segunda de Pedro 1:20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, es cosa de Dios. Dios nos va a dar la interpretación de su palabra. En Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario leer la palabra de Dios porque por medio de Cristo podemos tener una vida eterna, pero tenemos que escudriñar las Escrituras para poder hacer lo correcto, porque a veces leemos la palabra pero no la entendemos nada, ni papa, como dicen por ahí. Cuando nosotros empezamos realmente a buscar de Dios, a empezar a leer su palabra, vamos a estar viendo y leyendo y no le vamos a entender nada. Es porque el velo espiritual todavía lo tenemos puesto. Dios va a ir rasgando poco a poco ese velo espiritual y nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. A veces muchas personas que son idólatras, los hindús, los católicos y muchas otras religiones, a veces leen la palabra, pero desgraciadamente no le podemos entender a la palabra de Dios. Pero poco a poco Dios nos va a ir alimentando como la lechita materna al bebé, así poco a poco. La palabra de Dios tiene que ir poco a poco también. No tiene que hacer pues mucho exageradamente de la palabra porque también nos hace daño. Poco a poco, porque dice Dios que si exprimimos la nariz también nos sale sangre. O sea, tenemos que ir poco a poco estudiando la palabra de Dios, poco a poco, día a día, un párrafo, 2, 3 párrafos. Hay que leer la palabra de Dios poco a poco, para que así no nos vaya a hacer daño también, porque mucho de lo bueno hace daño también y mucho de lo malo también hace daño.
todo con medida. Como dice aquí, que si nosotros creemos que la vida eterna está en la palabra, como dice Dios, pues hay que escudriñarlas, pero no nada más hay que amar la palabra de lengua, sino hay que llevarla a los hechos, o sea, ponerla en práctica en nuestra vida, día a día. En Proverbios 8:33, escuchad la instrucción y sed sabios y no la menosprecéis, que no hay que menospreciar la palabra de Dios. Y no hay que hacernos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que hay que escuchar la instrucción de la palabra de Dios y poco a poco Dios nos va a ir dando ese entendimiento, esa sabiduría para poder ponerla en práctica y sacar toda idolatría de nuestro hogar. En 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es bueno y Dios es fiel y Dios no nos va a llevar a confusión. Dios nos va a dar una claridad mental excepcional para que nosotros podamos poner en práctica su palabra. En 2 Corintios 3:16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Del velo espiritual que yo les estaba mencionando ahorita, bueno, pues ese velo va a ir quitándose. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, a leer la Biblia, bueno, pues ese velo espiritual que no nos deja ver más allá de nuestra nariz, que estamos haciendo lo malo y no podemos dejar de hacerlo, bueno, pues ese velo espiritual se va a ir quitando poco a poco, Jesús lo va a ir quitando y vamos a ir poder ver las cosas que estamos haciendo mal, entonces sí las vamos a poder mirar, las vamos a poder entender, ¿ok? Dios es bueno y Dios es fiel porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y de verdad. Y ese velo va a ser quitado y vamos a poder mirar las cosas que estamos haciendo mal. En Romanos 1:12, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Bendito Dios Padre, que es bueno. Que bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos confortamos mutuamente, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, con tranquilidad, la tranquilidad mental que necesitamos. Si tú estás pasando por un problema difícil hoy en día en tu vida, bueno, pues te invito a que escudriñes las escrituras, que leas la Biblia y ahí Dios te va a dar la paz, la tranquilidad, la armonía que estás necesitando en estos momentos de desesperación. Porque a veces cuando tenemos problemas fuertes en nuestro hogar, las pruebas grandes que se nos vienen a nuestras vidas, solamente leyendo la palabra de Dios, acercándonos al eterno Dios, podemos sentir paz. En Juan 1:1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Bueno, pues Jesús es el camino para ir con Dios. Sin Jesús no podemos hacer nada. Jesús nos va a conducir al Padre. En 1 Corintios 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ese fue Jesús. Jesús se dio un sacrificio vivo por mí, por ti y por muchos, porque lo dice su palabra, que fue por muchos, no por todos, por muchos. ¿Y por qué se refiere así? Que no por todos. Bueno, por muchos, ¿por qué? Porque las personas que le estamos buscando al Señor. Por eso, porque hay personas que en su vida jamás buscan de Dios y por eso no escribieron las escrituras diciendo eso, que Jesús entregó por todos. No, Jesús entregó por muchos, para los que andamos en búsqueda de Jesús. ¿Ok? Isaías 48:22, y no hay paz para los malvados, dice el Señor. Los malvados, la gente malvada jamás va a encontrar paz en su vida, nunca. Siempre van a andar haciendo maldades y todo, y siempre van a estar huyendo. ¿Por qué? Porque el Señor está presto, no tarda nuestro Señor Jesucristo en venir a la tierra por segunda vez. Cristo viene, prepárate hoy en su palabra para que Dios te encuentre preparada y preparado, estudiado en la palabra del Señor. Tenemos que graduarnos en la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos graduarnos? Estar estudiando como los niños cuando empiezan en el jardín de niños, en el kinder, luego la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Así tiene que ser en la palabra de Dios. Poco a poco es el kinder. Hay más o menos que vamos subiendo poco a poco en la primaria. Vamos aprendiendo cada vez más, es la secundaria. Vamos
perfeccionándonos en la palabra de Dios, ya es la preparatoria, nos perfeccionamos en la universidad, ya cuando sabemos muchísimo de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos vayamos preparando poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga estemos preparados en el Evangelio. En 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Porque dice que es inspirada por Dios, porque Dios permitió que los hombres la escribieran, y es útil para enseñar a las personas que no saben, para aprender cuando no sabemos nada, para corregir cuando estamos mal en el camino y nos vamos preparando. Aquí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Le vamos a poner pausa porque ahí se oye un anunciante. Bueno, pues continuamos. Aquí el Señor nos está diciendo que Él fue el que creó los cielos y la tierra desde el principio. Y tenemos que tener sabiduría en eso, porque muchas personas dicen que están en la tierra nada más porque sí. No, Dios lo creó. En Salmos 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Qué hermoso, qué maravilloso que Dios nos está dando la oportunidad hoy en día de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos y de venir a arrepentimiento con Cristo. Y hay que contar las obras del Señor. Hay que decirle a la gente que Dios es el que hizo todo. Dios nos está preparando en el Evangelio. Dios ha hecho grandes cosas y maravillosas en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que tenemos que contarle a la gente. Dios sana, Dios da y Dios quita. Dios da sabiduría y Dios da también, ¿cómo les diré? Que a veces no entendemos las cosas así. Dios da riquezas y Dios da pobrezas, Dios da salud y Dios da enfermedad. Solamente Dios da y Dios quita. En Romanos 12:5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Cuando nosotros empezamos a buscar del Señor, Dios nos empieza a perfeccionar y venimos a ser como Jesús lo fue. Pero tenemos que perfeccionarnos en la palabra. No nada más tiene que ser de lengua, decir, ay, yo leo la palabra. No. Que se vean los hechos, las obras que nosotros estamos haciendo, porque por eso nos dice el Señor, el árbol por su fruto lo conocerás. Y luego la gente nos va a conocer en nuestras actitudes, en nuestros cambios, en nuestra persona, ¿ok? Salmo 103:2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, gloria al Señor. Que nuestra alma bendiga siempre a nuestro Dios, nuestra alma siempre esté pendiente de Dios, buscándole en todo tiempo y en todo momento, que nunca nos olvidemos del eterno Dios poderoso, Padre Celestial, porque Él es el único que nos da la vida y Él es el único que nos la quita. Y Dios te está dando vida el día de hoy, Dios me está dando vida el día de hoy para que vengamos a arrepentimiento al Señor. Dios quiere que vengamos a arrepentimiento, que nos convirtamos a Cristo. En Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Eso es lo que Jesús dice, que Jesús y el Padre Celestial, que es Jehová, son uno. Amén. Primera de Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. No hay otro Dios más que Jehová, Dios de los ejércitos. No hay más Dios. En Hebreos 13:18, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Jesús no cambia, Dios no cambia, es el mismo siempre. Como lo fue antes, así lo es hoy. Porque dicen, ay, es que ya la modernidad ha cambiado. La modernidad sí, pero Dios es el mismo. Amén. En Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Dios que si nosotros conocemos la verdad de su palabra, si escudriñamos las escrituras, escudriñamos la Biblia, bueno, pues nosotros vamos a ser libres y la verdad nos va a hacer libres. Amén. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es Dios? Nos va a hacer libres. ¿Por qué libres? Porque estamos atados a la maldad, estamos atados a la idolatría. Cuando no venimos a Cristo, cuando no le conocemos por medio de las escrituras, seguimos adorando y venerando imágenes, poniéndoles altares, inciensos y todo eso.
A eso se refiere que vamos a venir a ser libres, ya no vamos a adorar ni a venerar imágenes, vamos a tener a un Dios todopoderoso que es Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, el Dios que nos liberó de la esclavitud de Egipto. Es el único, tiene muchos nombres más, Elohim y muchos nombres más. Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto predicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice aquí que si nosotros hemos aprendido y recibido y oído y visto la palabra de Dios, si hemos aprendido la palabra de Dios, bueno, pues hay que ponerla en práctica y hay que decirle a las personas que Dios es uno, amén. Y Él va a estar con nosotros, Jehová Dios estará con nosotros. En Zacarías 8:5, y las escrituras de la ciudad se llenarán de muchachos, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Cuando nosotros somos libres de la idolatría, venimos a ser nuevas criaturas en Jesús. Amén. Y todos nuestros jóvenes y nuestras jovencitas van a estar en las calles felices y libres, en tranquilidad, en paz. Ya no va a haber nadie que los va a molestar. Amén. En Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, cuando expiró nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por pagar nuestros pecados, por llevar nuestras enfermedades a la cruz. Por eso cuando una persona está enferma en nuestra familia, hay que orar y hay que pedirle a Dios, al Señor, que le sane, porque Jesús pagó por nuestras enfermedades, amén, pagó por nuestros pecados, y así Dios lo sana, y si esa persona tiene pecados, Jesús le perdona, amén. No pongan cuidado de los ruidos externos porque hay muchos, ¿ok? Vamos a enfocarnos a la charla. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice el Señor aquí en la tierra. No hay ni una persona justa aquí en la tierra. Y todos lo sabemos, aquí no hay santos, porque si hubiera santos no hubiera sido necesario que Jesús hubiera venido por nosotros, amén. Todos somos pecadores, todos somos débiles en la carne, todos caemos en el pecado una y otra vez, pero hay que levantarnos, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir pidiendo perdón al eterno Dios, que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique para poder agradarle, amén. En 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, amén. Dice que si nosotros instruimos desde la niñez a nuestros hijos y a nuestras hijas, bueno, pues que sea sabido que las sagradas escrituras, las cuales nos pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Podemos ser salvos si nosotros escudriñamos la Biblia, las escrituras, para poder agradarle al eterno Dios poderoso, tener fe en Cristo, que Cristo nos va a salvar. Podemos venir a salvación por medio de Cristo, pero también tenemos que leer las escrituras. En 1 Corintios 12:15, si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. O sea, eso se refiere, si a veces nuestra lengua habla maldades de la gente, no la podemos quitar porque es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que sujetar cada parte de nuestro cuerpo. No importa si nuestro cuerpo es malo, Dios nos va a perfeccionar en su palabra, amén. En Jeremías 10:6, no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío, amén. Sabemos que no hay nadie como Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, Elohim, el Salvador. No hay nadie como Él, ni lo va a haber nunca jamás. En Salmos 86:12, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Gloria al Señor. Mira que nomás que hermoso. Nosotros tenemos que dar gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, con todo nuestro corazón. Y hay que glorificar su nombre. Hay que alabarle con alabanzas y danzarle, porque es lo que Dios quiere, pero con orden, porque hay tanta locura ya en las religiones, en los templos, en las iglesias, que Dios no quiere eso. Dios quiere con orden. Y dice que si hay que alocarnos para Dios, no para la gente. Pero aquí en tu casa,
en tu casa, en tu hogar. Amén. Y si nos alocamos en el templo, pero hay que alocarnos para Dios, no para que la gente nos vea. A eso se refiere en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. Dice Dios que no nos adaptemos a este mundo, sino que hay que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios quiere que hay que cambiar y que no hay que adaptarnos a este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros no somos de esta tierra. Que nos estamos adaptando es otra cosa, pero no nos tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque hay que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, buscando de Dios, para que así verifiquemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Por supuesto, lo que es bueno y aceptable para Dios y perfecto. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Hay que renovarnos en Cristo. Cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Cristo, dejamos de hacer muchas cosas que nos gustaban. Pero las dejamos de hacer voluntariamente, no porque la gente nos las imponga. Porque cuando entras a un templo, la gente luego te empieza a decir, es que no te puedes vestir así, es que no puedes ir a bailes, es que no puedes ir a fiestas, es que no puedes escuchar música de esta, de otro no. Todo poco a poco Dios lo va a ir transformando. Poco a poco Dios nos va a ir poniendo en nuestra mente lo que está bien y lo que está mal. Ir a fiestas no es pecado, bailar no es pecado, vestirse con falda no es pecado, ¿ok? Sino que en los templos satanizan todo. No, hay que ir a las fiestas como debe de ser. No hay que ir a hacer desbarajustes, ni a emborracharse, a morirse de borracho, ni a drogarse, ni nada. No, si vas a ir a bailar, baila decentemente, con música normal, no con música con leperadas, porque entonces ahí sí ya nos empezamos a contaminar. Porque eso es lo que Dios quiere, que vayamos transformándonos, cambiándonos, cambiar nuestra mentalidad, lo que está bien y lo que está mal. Entonces Dios nos va a ir mostrando el camino, ¿ok? En Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Como dice de hermoso aquí, hay un solo Dios y Padre de todos. Dios es nuestro Padre de todos los humanos. Si nosotros le buscamos y venimos a arrepentimiento, vamos a venir a salvación por medio de Jesús. Proverbios 9:11, pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida, te serán añadidos. Si nosotros empezamos a buscar de Dios, si nosotros nos empezamos a portar bien, empezamos a ayudar a gente necesitada, dice Dios que nos va a multiplicar nuestros días y nos va a dar vida y serán añadidos más años a nuestra vida. Amén. Pero también si nosotros queremos hacer esos cambios, queremos buscarle. En Salmo 115:14, el Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, Dios nos va a empezar a prosperar. Amén, aleluya, gloria a Dios. No nos va a faltar dinero, no nos va a faltar alimento. Vamos a tener todo, vestido, calzado, techo, todo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a prosperar grandemente, amén. Como lo hizo con los profetas, con Abraham, con Daniel, con el rey David, con Saúl, así. Dios los prosperó grandemente. ¿Por qué? Porque fueron fieles al Señor. Pero sabemos que Saúl se portó mal y Dios lo castigó y se le acabó la vida y era rey. También tenemos que obedecer a Dios. En 2 de Pedro 3:16, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Nosotros sabemos que muchas personas empiezan a meterle ideología a las personas, ideología de sus creencias que ellos quieren creer, porque leen las escrituras pero empiezan a torcerlas, empiezan a meter ideología a la gente. ¿Qué es lo que está pasando con muchísimas religiones, en muchísimos templos, en muchas iglesias? Que mucha gente les está metiendo ideología. Tan solo vámonos a la católica, tan fácil. Les meten ideología, diciendo que no es malo tener imágenes en su casa, que no las adoran, que nada más las veneran. Eso
Eso es idolatría, eso es maldición y condenación para ti y para toda tu familia, para grandes y pequeños. Y los bebés, ¿qué culpa tienen de la idolatría de los papás? Pero bueno, ¿por qué? Porque somos ignorantes, somos inestables en la palabra de Dios y por eso tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición, porque están torciendo las escrituras para su propia perdición. Se van a ir al infierno esas personas que le meten cosas que no van a las escrituras, que están metiéndole lo que quieren. Hay en los testigos de Jehová, tienen su propia editorial, le ponen lo que quieren también, están cambiando las escrituras. Cuando vienen y te predican a tu hogar, sí, te predican muy lindo y Dios los bendiga, ¿verdad? Hermoso, porque uno aprende también a veces de ellos, pero tienes que sacar tu Biblia. ¿Por qué? Porque ellos se encaprichan a que tú leas su Biblia. De verdad, te lo he dicho porque han venido a mi hogar varias veces, porque cuando vienen en el nombre de Dios, nunca hay que cerrar la puerta. Hay que abrir la puerta, escucharlos, y si Dios ya te ha dado un poco de conocimiento de la palabra de Dios, si has estudiado la Biblia, bueno, pues si has escudriñado las escrituras, bueno, pues también tú puedes hablar con ellos. Si ellos están mal, se van a enderezar, amén. Y aquí en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén, gloria a Dios. Si nosotros empezamos a buscar a Dios, si escudriñamos las Escrituras, que es la Biblia, bueno, pues Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a ayudar a mostrar las profundidades de la Biblia, las profundidades de Dios. Dios nos va a dar el conocimiento, Dios nos va a empezar a revelar por medio del Espíritu. ¿Ok? En Juan 15:19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, como no somos del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia, os odia. Por eso dice Dios que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos del mundo, sino que Dios nos escogió de entre el mundo, para que por eso es por eso es que la gente nos odia cuando empezamos a predicar el Evangelio. La gente nos empieza a odiar y nosotros no somos del mundo. Dios nos escogió para poder predicar el Evangelio. Amén, gloria al Señor. Te invito a que escudriñes las Escrituras y que prediques el Evangelio. Hay muchas redes sociales para que puedas hacerlo, ¿ok? Dios nos va a escoger del mundo para que le podamos servir a Jehová. Amén. En Romanos 2:11, porque en Dios no hay excepción de personas. Dios nos ama. Dios nos saca hasta de lo más feo del mundo. No importa lo que hayamos cometido en un pasado, lo que hayamos hecho mal. Si hemos pecado muchísimo en este mundo, Dios nos va a empezar a limpiar, porque en Dios no hay excepción de personas. En Dios podemos perfeccionarnos. Cristo nos empieza a perfeccionar, porque no somos de este mundo. Que no nos afanemos a hacer riquezas en este mundo, que no nos acostumbremos a hacer cosas aquí en esta tierra. Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere perfeccionarme, amén. Y eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos. Disculpen por los gritos de mis vecinos. En 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Cuando nosotros venimos a este mundo, y hay muchas personas que se acaban su vida haciendo riquezas para este mundo, haciendo riquezas para su familia, para ellos, pero ¿de qué les sirve? Venimos a este mundo sin nada, venimos sin ropa y nos vamos sin ropa. No te acabes tu vida haciendo riquezas en esta tierra. Dice Dios que no nos aferremos a este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos como el humo, estamos aquí un ratito y al rato presto volamos, ya no estamos. Nos morimos, y esas riquezas que te acabaste tu vida perdiendo el tiempo porque Dios nos mandó a esta tierra a cumplir un propósito. ¿Sí? Dios nos mandó a esta tierra a cumplir un propósito. ¿Y qué propósito es? Escudriñar las Escrituras, perfeccionarnos, ser mejores personas para que Cristo nos perdone. Le voy a poner pausa porque ya se oye ahí una campana. Bueno, pues reanudamos.
aquí en Romanos 9:13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si nosotros no queremos nada con Dios, Dios nos va a aborrecer como aborreció a Esaú. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es espíritu, es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y se refiere a que ahí hay libertad, en Dios hay libertad. Se quita ese velo espiritual que todos tenemos y dejamos de adorar imágenes, venerar imágenes, de ser santeros, de ser satanistas, de adorar a la muerte, todo eso, a Buda y todo eso se quita. ¿Por qué? Porque venimos a libertad, amén. Dejamos de ser esclavos de las imágenes de la idolatría. Dios quiere liberarnos, amén. En Salmos 34:8, probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Si nosotros nos refugiamos en Dios, Él va a tener misericordia de nosotros, vamos a ser bienaventurados, amén. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios quiere cambiarme a mí, Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos, pero que le busquemos de verdad. En Mateo 12:33, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Y aquí se refiere a las personas. Aquí está dando referencia a las personas. Por nuestras actitudes, por nuestros hechos, por nuestras obras vamos a ser reconocidos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se porta mal? Mata, roba, secuestra y todo, ¿no? Y ahí conoce uno el árbol, que es un mal árbol. Pero cuando ves a una persona que ayuda, que es piadosa, que busca de Dios, que intenta predicar el evangelio, bueno, ahí estamos conociendo un buen árbol que está dando buen fruto, amén. Que su fruto no es podrido cuando la persona es buena, pero cuando la persona es mala, su fruto es podrido, es cortado, y la hacha ya está puesta en esos malos árboles, en esas malas personas. Eclesiastés 8:17, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol, aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente estudiosa dice, ay, no, es que Dios no existe, ay, es que somos creados del mono, que venimos del mono. Eso es mentira, pero aquí dice Dios que aunque tenga mucho conocimiento, aunque se afane en descubrir, no la va a poder descubrir. Aunque se haga sabio, no la va a poder descubrir. ¿Por qué? Porque no ha venido a Dios. Dios es el único que nos trae a libertad, para poder saber, para poder mirar, para poder conocer cosas grandes y dificultosas que nosotros no sabemos. Dios nos las va a mostrar, amén. En Romanos, ya estamos a pocos versículos de terminar. En Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si nosotros buscamos de Dios, así que la fe va a venir del oír de la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras, ¿ok? Por la palabra de Cristo. En Salmo 127:4, con flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Dice, como flechas en la mano del guerrero. Si nosotros estamos preparados en el evangelio, vamos a estar preparados con la flecha, con las lanzas en la mano. Cuando Satanás quiera derribarnos, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es fiel, y solo en Dios encontramos libertad. Amén. Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado, y recuerda, Dios es fiel. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solamente así vamos a poder ser unas personas perfectas, buscando de Dios, perfeccionándonos, siendo buenos árboles, llevar buen fruto, salvar almas para Cristo. Amén.
Dios te bendiga grandemente y comparte la charla si te ha gustado.